buenas noches a todas mis niñas y mis niños presentes el día de hoy. Dios los bendiga por haber sacado el tiempo, el espacio de estar una noche más aquí en nuestro lugar de charla sanando nuestro corazón. Me alegra tenerlos a todos aquí, que hayan sacado el tiempo, el espacio, el lugar para conectarse a estas palabras que con amor se transmiten. Es algo de lo que quizás necesitamos escuchar sin tanto preámbulo, sin religiosidad, pero siempre teniendo en cuenta la palabra del Señor, lo que somos en Él y cómo somos en Él. Para los nuevos y para los que no me conocen, mi nombre es Indira Pérez, soy psicólogo de profesión y fundadora de Alma Sanidad del Corazón, una entidad que estudia el comportamiento humano desde la psicología, enfoque psicológico, sanando las heridas emocionales del corazón, incluso las generacionales. Bueno, hoy le damos buenas noches, mi preciosa, bienvenida. Martica, Dios te bendiga. Que estés aquí un día más, me alegra muchísimo. Una seguidora fiel, una audiente fiel a estas charlas y Alma Sanidad. Bueno, hoy vamos a tener una charla de la introspectiva personal, lo que realmente es importante en nuestro cerebro, en nuestro corazón y en la vida de cada uno de nosotros, de las decisiones, de lo que permitimos, de lo que hacemos incluso, de lo que toleramos y de lo que no decidimos o decidimos erróneamente. Todo esto genera un sentimiento de culpa y un sentimiento que pesa, y es un sentimiento falso, es una acusación falsa, pero lo vamos a estudiar y analizar desde la perspectiva en por qué sucede esto en nuestro cerebro y qué tan importante es que suceda en nosotros para llevar a un arrepentimiento, un cambio de vida y una restauración en aquellas cosas que hemos hecho mal. La charla de hoy es yo permito, yo decido, yo hago. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es de quien me lo hizo, la culpa es de quien me dañó, la culpa es de quien no me amó, la culpa es de mamá, la culpa es de papá, la culpa es de mi expareja, la culpa es de mi pareja, la culpa es de mis amigos, la culpa es de mis relaciones. Nos es muy fácil culpar a todos, nos es muy fácil acusar y señalar con el dedo al que está enfrente. Nos es muy fácil de hacernos la víctima y decir es que tú me hiciste, es que tú hablaste, es que tú hiciste, etcétera. Pero ¿dónde está nuestra responsabilidad de aquellas cosas que hacemos, que permitimos, que hablamos y que procesamos desde una herida, desde un sentimiento del cual ni siquiera estamos conscientes que es el único que nos perjudica a sí mismos? Entonces, partimos desde qué es lo que hemos hecho en la vida para hoy estar donde estamos, qué decisiones son las que hemos tomado en la vida para hoy estar en el momento, las circunstancias y la vivencia que estamos asumiendo. ¿Qué yo le hice a otras personas o que yo hice en mi entorno para que de alguna u otra forma el famoso karma o lo que siembro recojo hoy se me está devolviendo, hoy la vida me lo devuelve? ¿Con qué intención lo hice? Lo hice con la intención de dañar a alguien, lo hice con la intención de defenderme, lo hice con la intención ingenua de no saber qué era lo que pasaba y por instinto de supervivencia o por estar en alerta constante. Entonces también herí y no supe y creí que simplemente era buena o era bueno, porque yo no le he hecho daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no quiero el mal ni procuro el mal de nadie a comparación de otras personas. Eso es algo que lo escuchamos cotidianamente, ni siquiera solamente es en un tema de terapia o en un tema de consejería personal
o una consejería y una guía espiritual. Un tema es ¿por qué a mí me sucede si yo soy tan buena o soy tan bueno? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto si yo soy honesto y procuro hacer el bien para todo el mundo? Porque no nos damos cuenta que nuestras decisiones no radican únicamente desde lo que pensamos y desde lo que el cerebro, sino desde la reacción emocional y las vísceras. Por eso hay muchas personas que son viscerales al tomar decisiones, al tomar responsabilidad, al tomar actos, palabras, etcétera. Se dejan llevar por el momento, por el instinto, y nos perjudica esto. Pero más que ese sea el problema, es la consecuencia, cómo la tomamos. Si nos queremos desprender de ella o si la tomamos con responsabilidad y decir, sí, me equivoqué, lo hice mal, no debía haber hecho esto, no debía haber tomado esta decisión, no debía haber permitido que me hablaran así, que me dijeran esto, no debía haber creído en esas palabras que me decían cuando conozco y sé cuál es mi identidad. Pero cuando yo no tengo identidad, cuando yo no sé quién soy, cuando a mí me preguntan quién eres y no sé qué responder, o lo que respondo es mi nombre y lo que he logrado en el mundo, lo que he logrado en la vida, profesión, trabajo, vivencias de la vida, tampoco sé quién soy, porque lo que yo logro son añadiduras, más quién soy es identidad. ¿Sí? Tú vas y presentas un carnet o una identificación y tú dices, yo soy arquitecto. No, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Es una historia. Entonces, muchas veces, cuando nosotros no sabemos tomar responsabilidades o asumir esas responsabilidades de las cuales son las consecuencias de nuestros actos hacia sí mismos, lo que permitimos de los demás y lo que le hicimos a otros, no sabemos cómo contrarrestar el sentimiento de la culpa. Y la culpa simplemente es una sujeción de algo que pasó y no debió pasar supuestamente en mi mente. Por ejemplo, choqué, mi carro chocó. Yo no debía haber chocado, pero ya no puedes de chocar, ya no puedes retroceder el tiempo. Ya en ese caso tienes que analizar por qué choqué, qué pasó para que yo chocara, qué fue lo que provocó el accidente, qué estaba haciendo yo para que eso sucediera y qué hizo la otra persona para que también yo me afectara y eso sucediera. Ver desde todo punto de vista y no quedarme en él. Yo choqué, no debí haber chocado, debí haber sido prevenida, debí haber visto, debí haber frenado. El debí no existe. Ya no existe, ya no existirá y nunca existirá. Yo no puedo ir en contra de algo que ya sucedió, porque automáticamente cuando sucede, ya es pasado. Ya deja de ser presente. Y ahí viene lo que puede afectar. Ese presente que se convirtió en pasado, ¿se va a volver a convertir en un presente en sentimiento de culpa para que siga conmigo en un futuro? Yo no debía haberme casado, yo no debía haberme embarazado tan joven, yo no debía haber hecho ese negocio, yo no debía haber permitido, yo no debía haber creído, yo porque fui, yo porque hice, etcétera. No debí contestar de esa forma, debí responder de esta forma, porque yo no soy capaz de hablar delante de las personas, pero cuando estoy a solas, sí se me salen las palabras, sí sé lo que tengo que decir, pero cuando estoy frente a esa persona, me quedo en silencio, me callo y no puedo responder, porque ahí es donde sale mi verdadero sentir. No es cuando yo ya estoy calmada que yo digo, es que debía haber hecho esto, es que debía haber hecho lo otro. Y ya no lo digo desde la calma ni la tranquilidad, lo digo desde la ira o desde la tristeza. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de frustración
que produce una culpa. Y es que nadie más permite las cosas en tu vida que tú mismo. Si a ti te dicen algo, tú eres el dueño responsable y autónomo a decir, eso es verdad o eso es mentira. Lo creo o no lo creo, lo hago o no lo hago, me conviene a mi vida o no me conviene, me acerca o me aleja de mí mismo y de Dios. Todas esas circunstancias de la vida son las que vivimos día a día. Si ya tuvimos unos padres maltratadores, abusadores, que nos abandonaron, que nos rechazaron, que nos golpearon muchísimo, que no nos dieron las cosas materiales que queríamos, que vivimos en una miseria, que vivimos en pobreza, que vivimos en necesidad, nacimos ahí. Lo hayamos escogido o no lo hayamos escogido, es un misterio de Dios. Pero ahí llegamos. Y ese fue el primer paso de nuestro propósito en este mundo. El que hayamos nacido ahí no fue nuestra elección, porque no teníamos conciencia ni uso de razón, pero es nuestra elección morir en ese mismo dolor. Es nuestra elección salir, cambiar nuestra vida, nuestra historia, nuestra generación, o seguir en ese mismo dolor y transmitírselo a nuestras nuevas generaciones. La decisión es propia. Esto es parte del amor propio, es parte de romper todas esas cadenas de dolor, es parte de no permitir lo mismo que mamá permitió, de no escoger lo mismo que papá era, lo mismo los varones, no escoger lo mismo que mamá era en sus errores, no es repetir la historia de papá. Recuerden que las mujeres repetimos la historia de mamá y escogemos a papá, y los varones escogen a mamá y repiten la historia de papá. Y la pregunta es, ¿quieres eso? ¿Quieres duplicar tu vida como lo era papá y como lo era mamá? Pero no todo es malo, claro. Por eso dice, de todo lo que hay en la tierra, desecha lo malo y deja lo bueno. Pero ¿qué es lo bueno? Lo bueno es la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, el ego, o es la humildad. Desde esos dos puntos, desde el ego y desde la humildad, ¿qué era lo bueno y qué era lo malo que tú veías en los padres? ¿Qué es lo que tú quieres repetir? ¿Qué es lo que tú quieres cortar? ¿O definitivamente no quieres repetir absolutamente nada? ¿O tuviste unos padres medianamente buenos en cuestión de crianza y amor, que te sientes agradecida, agradecido, pero no quieres repetir, por ejemplo, la soledad, ni el entregarse tanto al trabajo y dejar los hijos en cuidado de terceros, de niñeras, de nanas, etcétera? Todo lo que te produzca dolor es la primera señal en la que tú puedes cortar esos patrones consecutivos. Todo lo que te produzca dolor, tristeza, amargura, desosiego, ira, perversión, daños emocionales, pobreza, miseria, ahí la vida te está enseñando qué hacer, qué decir y qué dejar atrás, qué no permitir más. A veces no es lo que tú ves en el mundo, es lo que tienes dentro de ti que lo atraes al mundo, que lo atraes del mundo, lo atraes a tu mundo. Si tú eres una persona que vivió en una condición de maltrato y desamor, vas a atraer personas exactamente igual, que no te quieren, que no te valoran, que no te aprecian, y tú vas a hacer exactamente lo mismo cuando hacías de niño con papá y mamá, tratando de llamar su atención, tratando de agradarlos, tratando de enaltecerlos para que te vieran, para que no fueras invisible. Pero aquí se vuelve a repetir la misma historia.
sigues recibiendo lo mismo. Pero lo peor de todo no es esto. Lo peor de todo es que te acostumbraste tanto a este desamor que para ti es cómodo. Para ti es normal que te desprecien y que tú estés persiguiendo. Para ti es normal que te digan groserías y tú las aceptes. Para ti es normal que recibas un golpe y tú lo permitas. Para ti es normal la infidelidad porque tú la viviste. Esto es la conclusión. No es decir, oye, tú me fuiste infiel, oye, tú me pegas, oye, es que no te voy a permitir, oye, es que a mí me respetan. No, no se trata de eso. Eso es pelear con algo del cual no tienes control, porque lo estás dando desde el fondo de tu corazón, porque tienes esas semillas. Entonces, no es que la persona te hizo, no es que te dijeron, no es quien te dijeron que eres, no es lo que tú diste. Estás repitiendo la misma historia cuando eras un infante con las personas que viste como referentes, que eran tus adultos o mayores en tu núcleo familiar, en tu hogar. Para ti es fácil ir detrás de un hombre y decirle no te vayas porque sin ti no puedo vivir. Para ti es fácil ir detrás de una mujer y decir tengo que aguantar todo esto porque esto es lo que manda la ley, esto es lo que manda Dios y así lo hizo papá y mamá. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus sentimientos? Y después, cuando el mismo espíritu y el alma empiezan a tener ese llamado de sanidad, tú empiezas, yo por qué no tomé una decisión antes, yo por qué hice esto, yo por qué permití esto, yo debí haber hecho esto, yo no debí haber hecho esto, etc. Y la culpa aparece, y ese yo empieza a buscar erróneamente consuelo. ¿Y cómo buscamos erróneamente consuelo? En todo lo del mundo. Lo buscamos en sexo, lo buscamos en pornografía, lo buscamos en compras compulsivas, lo buscamos en el dinero, y no el dinero porque sea malo, sino si yo tengo dinero, tengo poder. Si yo tengo dinero, soy alguien en la vida. Si yo tengo dinero, me refiero a eso. En la vanidad, en las cosas que me hacen enaltecerme frente a los demás, incluso también en la religión. La responsabilidad de los actos en nuestra vida son única y exclusivamente nuestras. Las cosas que nosotros permitimos y toleramos son decisión única y exclusivamente nuestras. Las cosas que salen de nuestra boca son decisiones exclusivamente nuestras. Si no tomamos responsabilidad sobre nuestros actos sin culpar a otros, nunca nos podremos desprender de ese demonio inmundo que se llama culpa, sentimiento de culpa. ¿Cómo sabes si tú tienes un sentimiento de culpa? Porque a todo le buscas justificación. A todo le buscas una excusa para no mostrarte ni débil, ni vulnerable, ni que te equivocaste o temor a alguna pérdida o rechazo. Cuando yo escucho a las personas o ustedes escuchan a una persona que dice, oye, lo hiciste mal, tienes que hacerlo de tal manera, sin ningún juicio y sin ninguna acusación. Y esta persona dice, no, sí, yo sé, pero lo estaba haciendo de esta forma, por eso. Es una persona que no asume sus responsabilidades. Cuando ustedes dicen algo sin acusación y esta persona dice, hoy sí me equivoqué, oye sí tienes razón, vamos a hacerlo de esta forma, sí, es una persona que ya ha procesado muchas de sus errores y ha tomado responsabilidad. Conocer a un ser humano no es difícil, no necesitas ser psicólogo, no necesitas ser psiquiatra, simplemente necesitas procesar
todas aquellas cosas que tienes en tu corazón que te hacen daño y te vas a dar cuenta en cada una de las personas que tienen esto que tú ya superas. Esto es testimonio. Esto es lo que la Biblia, lo que el Padre nos dice que tenemos que dar testimonio. El testimonio no es andar con la Biblia debajo del brazo y decir, Yahweh es el Todopoderoso, arrepiéntete, pecador. No, es decir, sí, yo me equivoqué, yo fui, yo hice, pero el Señor me restauró y gracias a Dios, sin arrogancia ni prepotencia, gracias a Dios y su infinita misericordia, me pude perdonar y Él me perdonó de mis errores. No se trata de doblar rodilla inútilmente, porque el Señor no ve actos ni obras, sino ve corazones, porque la fe sin obras es muerta, pero las obras no te van a salvar. Entonces es un complemento de situaciones en las que tú debes analizar tu vida. El sentimiento de culpa y de los errores vienen después de que tú haces un daño. ¿Un daño a quién? Un daño primero a ti mismo. Este es el peor dolor que puede existir en el ser humano, que no lo creen porque no lo evidencian de tal magnitud, porque se aguantan, porque lo tapan con una frazada que se llama vergüenza. Entonces, por vergüenza yo lo oculto y no lo siento. Pero el peor daño que podemos hacer a alguien es a nuestro propio yo. Este daño repercute en, le hacemos daño a las personas que amamos o que nos aman. ¿Por qué? Porque si yo me daño, le estoy diciendo a mi cerebro, el daño es parte de la vida, es normal, entonces yo misma me lo hago y yo lo hago, no hay ningún problema. Y a la tercera persona o ser al cual dañamos es a nuestro Padre, porque somos imagen y semejanza de Él. Y aquí es donde vemos que nos desconectamos, y no porque Él se aleje de nosotros, porque Él nos juzgue o porque Él nos diga, eres pecador o eres pecadora. No, es por la vergüenza, por ese manto de vergüenza nos escondemos detrás de la vergüenza, así como se escondió Adán y Eva detrás de las hojas, porque les dio vergüenza por el pecado. Y el Padre, ¿qué hizo? Los buscó y les preguntó, ¿dónde están? No era porque el Padre no supiera dónde estaban, era para dejarlo como enseñanza a nosotros, hoy los vivos y por todas las edades. ¿Dónde estás, Indira? ¿Dónde estás, Marta? ¿Dónde estás, Tatiana? ¿Dónde estás, Andrea? ¿Dónde estás, Yasmín? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Judas? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos tapamos. ¡Qué vergüenza! ¿Tú hiciste eso? No, yo no quería hacerlo. ¿Tú quisiste hacerlo? No, yo no quería. Pero lo hiciste. Pues sí, pero fue culpa de él. Fue culpa de ella. Porque viene desde los principios. Adán, ¿a quien culpó cuando el Padre le reclamó? Es que fue Eva quien me dio. Es que fue Eva quien me dio a probar. En vez de decir, yo tomé la decisión de probar, porque también tenía la decisión de decir, no lo hago. Y no me puedes obligar, porque la decisión la tomo yo. Pero ahí vemos que desde el principio nosotros venimos con este sentimiento de culpa y este daño. ¿Y quién se hizo daño? ¿Quién se hizo daño ante nuestro padre, Adán y Eva? Ellos. Dañaron la generación desde ahí, trabajando forzadamente cuando lo tenían todo en la vida.
todo estaba hecho para los hombres, todo estaba hecho para el varón y la mujer, todo. No había necesidad de trabajar. Después de la desobediencia vienen los trabajos forzados. Y a Eva, que dijo, con dolor parirás. Y cuando uno pare con dolor, está diciéndole a la vida, el dolor te recibe. Por dolor has venido a este mundo. Claro que cuando, por ejemplo, cuando uno está en el hospital y uno está con los dolores de parto, hay doctores que dicen, ¿cómo cuando lo estaba haciendo estaba muy feliz? No, pues estas son circunstancias diferentes. Pero cuando uno trae a la vida, trae con dolor. ¿Y de quién depende eliminar ese dolor en la vida? De nosotros. Y para eso está ¿quién? El Señor Jesucristo. Y tenemos hoy un ejemplo claro. Cuando vino Jesucristo y murió por nosotros. Dos seres, dos varones que estaban al lado de él, lo conocieron. Anduvieron con él, caminaron con él, estuvieron en sus enseñanzas, sintieron la pasión, el fervor, vieron sus milagros, vieron los dones. Los dos lo traicionaron, Pedro y Judas, los dos con unas vidas dolorosas, con unas vidas tristes en su interior, buscando siempre un propósito. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Quién se arrepintió y afrontó y clamó? ¿O aquel que quiso evadir su responsabilidad y prefirió huir? Y ya saben a qué me refiero con huir. Lo que pasó con Judas. Pedro fue restaurado y fue la roca de edificación. Porque no se trata que no nos equivoquemos en este mundo, no se trata que la psiquis esté siempre perfecta y segregando serotonina, oxitocina, dopamina y esté feliz todo el tiempo. No, se trata de tener un balance perfecto, porque la tristeza nos lleva a reconocer la alegría nos permite disfrutar, la ira pone límites, el miedo nos previene. Y cualquier tipo de situación es para enseñanza y para valor y crecimiento. El desagrado nos permite poner freno a ciertas circunstancias que nos pueden perjudicar emocional y físicamente. Y todo es necesario, pero en la medida perfecta. ¿Y cuál es la medida perfecta? El equilibrio. Porque Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios de justicia. ¿Y la justicia qué es? La justicia no es la que castiga. La justicia es la que nivela, la que da lo justo a cada quien. Y Él es justicia. ¿Cuántas veces nosotros en la vida le hemos dicho a Dios, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? Y si cambiamos esa pregunta, no al cliché que es ¿para qué a mí? Sino, a ver, Dios, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucedió en mi vida? ¿Qué tengo arrastrando? ¿Qué llevo en mi mochila? ¿Qué estoy cargando de mis antepasados? ¿Cuáles han sido mis decisiones para que hoy yo esté aquí? Porque nada viene en vano. Un árbol de mangos no crece sin una semilla. Un árbol de naranja no crece sin que haya caído una semilla. Nada existe sin que haya un origen. En vez de preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no investigamos el origen? A ver, Dios, si esto me está pasando a mí, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la herida que me tiene hoy padeciendo una infidelidad, que hoy me tiene viviendo una traición, que hoy me tiene viviendo crisis económica, que hoy me tiene viviendo unos hijos en rebeldía, que hoy me tiene viviendo
una soledad que hoy me tiene viviendo, una depresión que hoy me tiene viviendo, una ansiedad que hoy me tiene en un mundo narcisista, porque hoy estamos en la era del narcisismo precisamente por la egolatría, la soberbia, la vanidad y el exceso material y el exceso de poder y querer dominar. ¿Qué es lo que yo tengo dentro de mí o que alguien me hizo que yo no he podido procesar y lo estoy dando y manifestando en mi comportamiento, en mi diario vivir, en mis hijos, en mi pareja, en mi trabajo, en mis estudios, en mis finanzas, en mi hogar? Todo tiene un porqué. No es porque a mí Dios, no, es vamos a buscar ese porqué atrás. Oye, yo soy una persona supremamente desconfiada. Yo soy una persona supremamente controladora. Pero si yo tengo la soberbia de decir, yo controladora, no, lo que pasa es que yo estoy pendiente de mis asuntos, porque si yo no lo hago, nadie lo hace bien. Esto es una señal de que hay algo en ti, porque por más de que quieras controlar el mundo, no puedes controlar ni tu vida. Por más de que cuides a tu pareja, no vas a evitar un engaño. Por más de que cuides tu dinero, no vas a evitar una pérdida. Por más de que cuides a tus hijos, no los vas a poder controlar 24/7. Eso va dentro de ti. ¿Por qué lo estás exteriorizando? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te aguantas a una persona por no estar a solas, por no quedarte sola, por tener miedos? ¿Por qué? ¿Qué te pasó para tener un estrés postraumático y que le tengas miedo a la oscuridad, que le tengas miedo a las cucarachas, que le tengas miedo a los insectos? ¿Qué ha pasado en ti? Que tu cuerpo te está manifestando que tienes una alergia impresionante a ciertos alimentos, al aire, al agua, al polen, no sé, ¿qué más no se me vienen más alergias? A la lana, a la pelusa. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Qué te está recordando? Que en ese momento hubo una descarga de cortisol y adrenalina injustificada que tu cuerpo te está diciendo. Las arañas nos están recordando un momento traumático, una etapa traumática y no la hemos podido superar y por eso tú has hecho muchas cosas en contra tuya, en contra de los demás y en contra de Dios. Y ahí es donde viene el famoso cansancio emocional, que psicológicamente se llama burnout. Es no querer hacer nada, ya estar fatigados, ya no tener motivación, no quererse levantar y no tiene nada que ver con la pereza. La pereza es una cosa diferente, pero ya no quiero seguir. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué sentido tiene que siga en este mundo? A nadie le importa. Mi vida no tiene valor. Todo el mundo me desprecia. Nadie me llama. Ya todo lo que hago es inútil. Se olvidaron de mí. Todo lo que yo hice se fue por la borda. No se ha ido nada porque esas experiencias Dios no las olvida. Ni tu corazón. Y si lo hiciste bien desde donde creíste que lo tenías que hacer. Pero si hoy la respuesta es que no es lo que tú quieres vivir, es porque tienes que retroceder y decir, en ese momento yo creí que eso estaba bien, pero hoy lo que estoy viviendo, lo que estoy padeciendo, lo que estoy viendo con mis ojos, no es lo que yo quería. Me voy allá. El cerebro siempre te va a botar la verdad de todo y tu corazón los sentimientos. Él no te va a arrojar nada de lo que no haya existido, nada de lo que no hayas vivido.
Si lo sueñas, lo piensas o lo intuyes, es porque tu cerebro lo tiene. Tu cerebro es una cajita que guardó absolutamente todo a lo largo de la vida. Y ahí es donde tienes que arreglar ese sentimiento. Ahí es donde tienes que decir, ¿yo qué permití? En tu infancia no pudiste haber hecho nada porque eras un niño, eras ingenuo, creías todo. Pero desde que tuviste uso de razón, la vida te empezó a dar acciones, experiencias donde tú podías elegir. ¿Qué elegiste? ¿Elegiste lo bueno sin ser bueno o elegiste lo malo porque tenías algún sentimiento de ira, de venganza, de vergüenza, de dolor, de rabia, de odio? ¿Desde qué punto empezaste a hacer las cosas? Desde a mí nadie me va a volver a maltratar, desde es que yo voy a hacer lo mejor, es que a mí me va a dar esto un estatus, es que esto es lo que yo quiero vivir, es que yo sí lo voy a lograr, le voy a demostrar a todo el mundo que fui capaz. ¿Desde dónde tu ego te lanzó a hacer las cosas? ¿Desde dónde tu ego te hizo creerte? ¿Desde dónde tu ego se convirtió en el monstruo que aplastó la humildad? Y la humildad no tiene nada que ver con el dinero. Hay una forma muy mal utilizada cuando dicen, es que eran humildes. ¿Qué es humilde? Pobres. La humildad no tiene nada que ver con lo material. La humildad solamente es emocional y espiritual. La humildad no es material. La miseria es material y la abundancia o la prosperidad sí hacen parte de lo material, pero la humildad no es de la carne, no es del mundo. La humildad solamente es del espíritu y del alma. Entonces, ¿dónde tu ego mató esa humildad? ¿Dónde tu ego jamás quiso decir la verdad? ¿Dónde tu ego sonreía cuando tú estabas roto? ¿Dónde tu ego prefería dar para no quedar en vergüenza? ¿Dónde tu ego dijo muchas veces sí para no caer en el miedo de ser abandonado o abandonada? ¿Dónde tu ego te llevó a endeudarte? ¿Dónde tu ego te llevó a la vanidad? ¿Dónde tu ego te apartó de Dios? ¿Dónde tu ego endiosó a tu pareja, al dinero, a tu esposo, a tus hijos? ¿Dónde el ego endiosó tu trabajo? ¿Dónde el ego te hizo perder? ¿Dónde el ego evitó que tomara las mejores decisiones? Porque la respuesta era, no puedo, no tengo, no sé, ¿qué voy a hacer? El ego siempre te va a llevar a estar en una posición cómoda, pero enaltecerte para no tomar el camino correcto. El ego es el causante 100% de la procrastinación. Lo que tú realmente necesitas ser y hacer te lo lleva a procrastinar. Ejemplo, hay personas, las he visto muy eficazmente, muy diligentemente, muy activamente, trabajando y haciendo dinero. Pero por su familia, por sus emociones, por su sentimiento, por su salud, son personas que dejan pasar el tiempo. Otras que son muy diligentes para ayudar a los demás, para hacer por los demás, para hacer por su comunidad, para hacer por su iglesia, para hacer por su familia, pero para sí mismos nunca hacen nada. Y ahí es donde viene el dolor y mi sueño y mis deseos. Y se pasó la vida y no hice. Todo eso es un sentimiento de culpa.
Y nadie es culpable de nada, ni siquiera tú mismo, de lo que has hecho, de las decisiones que has tomado, de lo que has permitido. Ya pasó. Que si tenía que pasar o no, solamente Dios lo sabe. Que si fue lo mejor o no, solo Dios lo sabe. Pero si a ti te pesa algo en el corazón y en el alma, ahí es el indicativo donde tú tienes que remediar ese tipo de situación, donde tú tienes que ir a confrontar esa situación, donde tú tienes que hacer una introspectiva de decir, no acepto esto, acepto que lo permití, acepto que lo hice, acepto que lo creí, pero no voy a aceptar que eso sea parte de mi vida. ¿Y qué tienes que hacer? El perdón. Es la única forma en que tú tocas las tres áreas del ser humano. El alma, que es la principal entre el cuerpo y el espíritu, que es la conexión con Dios, y tu cuerpo, que es lo que manifiesta lo que tú tienes dentro. Y no es que seas perfecta, perfecto, no. Tú eres humano. Tú también te cansas, tú también te enojas, tú también te desequilibras, tú también sientes hambre, sed, cansancio, ira, tristeza, enojo, incluso hasta odio. No quiere decir que si sanas una herida, entonces ya eres inmaculado y eres exclusivo. No. Hasta el día que estuvo Jesucristo en la tierra, antes de ser crucificado, los discípulos eran seres humanos común y corriente. Nunca fueron santos. Fueron hombres de fe que todos los días se levantaban y renovaban su fe con Jesucristo. ¿Cómo renovaban su fe? Siguiéndolo, aprendiéndolo, estando con Él, viendo sus milagros, viendo lo que Él hacía en ellos mismos. Nunca dejaron de ser. Simplemente fueron, pero aprendieron. Aprendieron a que la ira se puede controlar, aprendieron que creer es parte del proceso, aprendieron a esperar y no tener afán. Aprendieron que hay cosas que no cambian, pero podemos seguir amando. Hay cosas que nos llevan a dudar, pero la convicción, eso es lo importante. Eso somos nosotros, absolutamente todo somos nosotros. No es que seamos santos y ya no cometamos ningún error y equivocación. Si Dios, que creó lo más bello, que fue el ser humano, obviamente la mujer después, que fue su obra maestra, sí, aún sabiendo que era lo más bello, y permitió que cometiéramos errores, y aún así nos sigue ayudando, nos sigue encaminando, nos sigue protegiendo, nos sigue proveyendo, nos sigue sustentando, nos sigue cuidando a nosotros y a los nuestros. ¿Por qué nosotros tenemos que juzgar y que dar látigo tan duro cuando Él no nos castiga? Él es un Dios celoso. Él es fuego consumidor para el pecado. Él es fuego consumidor para la maldad, pero no para sus hijos, no para quienes lo buscan, no para quienes anhelan, para quienes entran y se sientan en su regazo, no para quienes entran a su trono confiadamente. Dicen, aquí estoy, vengo a tu trono confiadamente a pedirte perdón por lo que yo he hecho, a pedirte perdón porque yo he lastimado, a pedirte perdón porque yo me he equivocado, a pedirte perdón porque he tomado malas decisiones, a pedirte perdón porque la vida que llevé no era la que tú querías, a pedirte perdón por haber maltratado a los míos, en este caso las madres cuando maltratamos a nuestros hijos. Te pido perdón por no haber valorado a esa persona
cuando estaba a mi lado. Te pido perdón por no haber aprendido. Te pido perdón por desperdiciar el tiempo tan valioso que me has dado. Te pido perdón por desperdiciar los recursos que tú me has dado. Te pido perdón por malgastar el dinero que me diste para poder avanzar, para poder salir de esto. Te pido perdón por intrometerme en la vida de otros. Te pido perdón por juzgar. Te pido perdón por condenar. Te pido perdón por maldecir. Te pido perdón por todo lo que yo como ser humano he cometido, he hecho y he permitido contra mí, contra los demás. Y después de que yo le pido perdón a mi Padre eterno en el nombre del Señor Jesucristo, soy perdonada. Tú eres perdonado. No necesitas repetirle al Padre una y otra vez, 40 veces, 100 veces, que te perdone por un pecado. El Señor no es necio, el Señor no es sordo. El Padre es justicia. Y si tú vas y pides perdón en el nombre del Señor Jesucristo, abogado tienes en el cielo, Él ya murió y pagó por ti. ¿Listo? Pides perdón por algo y ya eres absuelto por el Señor Jesucristo, por el nombre que es sobre todo nombre. Y después de esto, ahí es donde la culpa sigue efectuando su cometido. Para eliminar la culpa y el sentimiento de culpa, simplemente te tienes que perdonar de la forma más sencilla y genuina, sin drama, sin ¿por qué lo hice? Yo no debía haber hecho. No, ya el drama dejémoslo atrás, tratemos de quitarnos ese narcisismo que lo tenemos impregnado por era. No, yo me equivoqué. Yo no debía haberme casado tan joven. Una adolescente, una culicagada de 17 años, casándome porque quedé embarazada. ¿De quién era la culpa? ¿De él que me embarazó? ¿Del bebé que no estaba pidiendo venir a este mundo? La responsabilidad fue mía. Primero, porque si yo sé que tener relaciones sexuales conlleva a un posible embarazo, no hablemos más allá de enfermedad, sino un posible embarazo, ¿por qué sabiendo eso yo accedí? ¿Sí? Esa es mi responsabilidad y no culpar a esa criatura que vino a este mundo a decir, es que yo no quería ser mamá y yo quedé embarazada de ti. No, o sea, en mí no iba a entrar un esperma, un espermatozoide si yo no lo iba a permitir. O si yo no hubiese tenido una relación sexual. Y estoy hablando de la vida cotidiana, no estoy hablando de temas mucho más complejos como un abuso. Pero soy yo la que permite. Entonces, bueno, sí, bueno, pero es que ya soy madre y amo a mis hijos y amo. Yo soy madre de 3 hijos y los amo con mi vida. Y algo que yo siempre he dicho, mis hijos, Dios, como mamá, Dios, mis hijos, no hay más. Pero aún así no son míos. Y mis hijos vinieron a este mundo de la forma menos coherente que tuvieron que haber venido. Y me tuve que perdonar. Me tuve que perdonar por haber quedado embarazada antes de tiempo, que no quería ser mamá. ¿Quién quiere ser mamá a los 17 años? ¿Quién en sus 5 sentidos dice, ay, qué lindo ser mamá a los 17 años? Ay, qué emoción. ¿Quién a los 17 años con un futuro por delante dice, me voy a casar porque quiero lavar, planchar, cocinar y servirle a un hombre? Nadie. En sus 5 sentidos no, pero con una herida de abandono y una dependencia emocional, el matrimonio es lo más lindo. La pareja. Y después nos damos cuenta que no, que fue un error. Porque nada de lo que empieza mal termina bien. Y tuve que perdonarme por casarme tan joven.
Tuve que perdonarme por tener hijos tan joven. Tuve que perdonarme por haber escogido el esposo que escogí, porque pude haber dicho que no. Y no era porque él fuera mala persona, no era porque él es no, es porque yo no debía haber hecho eso a lo largo de mi vida. Debía haber hecho cosas coherentes con mi edad, con mi época y con mis pensamientos o con mis sueños o con mis proyectos, con mi propósito. Ay, es que uno tan joven no piensa. Precisamente, no pensamos tan jóvenes, no deberíamos actuar como si ya lo supiéramos. Y ese es el problema de la adolescencia. Nosotros cuando somos adolescentes estamos saliendo de una infancia y estamos acercándonos a una adultez. No somos ni de allá ni de acá, por eso es la adolescencia. Entonces queremos ser adultos, pero no queremos dejar de ser niños. Y el cerebro todavía hasta los 25 años, el cerebro todavía no está apto ni desarrollado ni formado para ser padre. El cerebro a los 25 años todavía no está diseñado para casar. ¿Cómo no? Si en las épocas de mi mamá, de mi abuela, a los 12 años nos casaban, correcto, nos casaban. Pero en la Biblia no hay matrimonios entre niños o entre adolescentes. No hay. O adultos entre adolescentes. Eso se viene ya con la perversión y las etapas de la época media, de la época romana, etcétera, porque eran niñas que ya querían. Vírgenes sí, pero no quiere decir que porque sea virgen es el concepto que nosotros tenemos. Es virgen, entonces es de 13, 12 años. No. Vamos a llevarlo siempre al punto cerebral y al desarrollo cerebral. Pero el cerebro no está todavía listo para ser mamá ni esposa antes de los 25 años. Para el hombre tampoco. Hasta ahora están saliendo al mundo y necesitan ver qué es el mundo. Entonces, desde ahí tenemos que perdonarnos esas malas decisiones. Y no quiere decir que nos arrepintamos de ser mamás o de tener nuestros hijos. No, es en la forma que ellos llegaron al mundo, que los trajimos al mundo y que nos añadimos un dolor. Hoy, con mi conciencia, yo digo, yo no hubiese tenido hijos a esa edad, hubiese hecho las cosas bien, pero como ya no puedo devolverlos, como ya no puedo entregarlos de nuevo y hacer las cosas mejor, pues simplemente necesito liberarme y quitarme esa vestidura de vergüenza, esa culpa, y ahí es donde me perdono por todas esas circunstancias. Me perdono por el tiempo perdido, me perdono por permitir que abusaran de mí, me perdono por haber desperdiciado con personas que nunca me vieron con valor, me perdono por haber pasado tantos años mendigando todo lo que tú consideres que te trae dolor o malos recuerdos. Ahí está la respuesta de lo que te tienes que perdonar. Y simplemente me perdono, yo me perdono, yo, Indira, nombre completo, me perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Me perdono por haber tomado esta decisión, me perdono por haber hecho esto, me perdono. En algunos casos saldrán lágrimas, en otros no. En otros se nos desgarrará el corazón. Pero lo importante es perdonarnos. Y entre más tú te perdonas, entre más tú te confiesas a ti mismo y te pides perdón y le confiesas a Dios y le pides perdón, muchas más cargas vas a soltar y desaparece de ti la culpa, la amargura, el resentimiento y la ira. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿De quién es la culpa? Nadie. Tenía que pasar, pasó. Para bien o para mal. No tenía que pasar, no lo sabemos. Pasó. Para bien o para mal.
pero aquí estamos, aquí en el presente. Y el presente es el que define un buen futuro o seguimos arrastrando ese lastre. Y la única forma de cortar absolutamente todo eso es el perdón en Jesucristo. Y hoy es momento de decir, yo me equivoqué conmigo y permití. Creí algo que no tenía por qué creer. Hice algo que no tenía que haber hecho. Dañé a otros que no tenía por qué haber dañado. Y me perdono por todos esos actos. Me perdono por esto y esto y esto. Me perdono por lo otro. Me perdono por todo. Me perdono por dañar a esa persona que también creyó en mí, que me quiso, que estuvo dispuesto a estar conmigo. Yo me burlé de él, me burlé de ella. Lo menosprecié, la menosprecié. La humillé, la ofendí. Porque, lo repito, nada, absolutamente nada de lo que hoy hay es porque sí. Todo tiene una trascendencia y esa trascendencia tiene una raíz y esa raíz tuvo una semilla. Entonces, hacer introspectiva dentro de nosotros mismos para poder sacar todas esas heridas que nos conllevan al daño que nosotros mismos nos hacemos y seguir tomando esas malas decisiones. Cuando yo me perdono, me encuentro con sí mismo, con sí misma. Me perdono y me reencuentro a mí misma. Y si yo me reencuentro a mí misma, me reencuentro con Dios, porque yo soy imagen y semejanza a Él. ¿Por qué? Porque la vergüenza se elimina y ya no siento vergüenza con Él y voy a los brazos de mi Padre. Todo lo que esté entre Él y yo tiene que eliminarse. Y esto es pecado, dolor, personas, dependencia, soledad, amargura, ira, etc. Y Él está esperando con los brazos abiertos a que tú vuelvas a casa. Ok, mis hermosos, espero que les haya gustado estas palabras que con mucho amor les ofrezco, les digo, les comunico para que podamos encontrar entre tanto dolor, entre tantas cosas, entre tantas preguntas, sosiego a qué es lo que está pasando. Hoy en día escuchamos muchísimo ámate, cumple tus propósitos, tus sueños, sé la mejor versión, analiza, invierte, compra, te mereces, pero todo eso es exterior. Y lo exterior es superficial, lo interior es lo importante. Lo interior no solamente te va a sanar a ti, no solamente va a sanar tu salud mental, no solamente va a sanar tu salud física, sino también va a sanar tu generación y tu descendencia. Esto es lo que hace nuestro Señor. Esto es lo que vino a hacer Jesucristo al morir por todos nosotros. No quiere decir que seamos de una religión específica. Simplemente el amor del Padre es el amor del Padre. Dios no tiene amor para nosotros. Dios es el amor completo. Y el que tiene a Dios, tiene amor. Y tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. O sea, personificado este amor. ¿Para qué? Para que pagara con su propia carne lo que no quería que nosotros siguiéramos pagando con nuestra carne.